A ver. No, ahí está. Bueno, ya estamos grabando. Ay, que estoy despeinada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Todos bien? Me imagino. Bueno, como ven acá con un personaje de las ciencias, en general, Adriana Baba, y que le pedí de charlar un poco, después ella si quiere se presenta, es profesora de Filosofía y Ciencia de la Educación, pero eso tiene muchos más títulos, pero si los quiere decir ella, que los diga. Y hemos estado charlando tantas veces sobre las guerras. Adriana, como a mí, nos ha interesado mucho los conflictos del Islam que se ocasionaron a los musulmanes, la Primera Guerra Mundial, a la que ella ha leído y ha estudiado muchísimo, y la Segunda Guerra Mundial, y ahora, como está de moda, una forma de decir, lamentablemente, hablar con este conflicto que tenemos con Ucrania, Rusia y Ucrania, yo veo que mucha gente habla sobre el tema, y hablan sobre las guerras, sobre esta guerra, con una liviandad que es, a mi juicio, alarmante, pavorosa. Y entonces quería que Adriana nos charle un poco sobre todo lo que, si bien no es, no es su esencia, así como es un intelectual, pero ha sido profesora de un montón de temas, pero no de la guerra, porque no es su especialidad específicamente. Pero sí sabe mucho. Y bueno, me encantaría que una persona que no tiene la especialidad, que no es un militar, que no fue a la guerra, pero que sí se ha interesado seriamente para estudiar sobre el tema. Por esto que les decía, de gente que habla sin ningún tipo de conocimiento, y a mí y a ella también, nos parece horroroso, que no sé si la palabra horror es lamentable. Y entonces, bueno, quiero, Adriana, que le comentes a mis amigos, a nuestros amigos, un poco sobre las guerras. Ahora, habla vos, presentate si querés, hacé lo que quieras. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que además desde ya está en tu canal de YouTube, muy prestigioso, muy bello. Voy a empezar por presentarme. Muy brevemente, yo soy profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación, con innumerable desempeño a través de toda mi vida, básicamente en el nivel superior y universitario. Y no sé, soy un intelectual en realidad, aunque trabajo mucho con las manos, pero soy un intelectual. Y cuando vos hablas de postítulos, posgrados, muchos también, pero en realidad a mí lo que más me completa como persona es todo lo que he hecho a nivel informático. Eso sí, eso sí. Me gusta mucho lo digital, me gusta mucho la informática, y en eso soy muy ducha. Eso sí. Y bueno, cuando me presento en abstract de mi currículum, termino diciendo siempre educadora nata, irremediable viajera. Porque soy una educadora nata, soy profesora, educadora nata, y soy una viajera irremediable. Esto que vos decís de la guerra, a mí me gustaría comentarles por ahí un poco, conversar con vos, acerca de por qué me duele tanto la terrible liviandad, sería la palabra, con la que se habla del actual conflicto Rusia-Ucrania. Conflicto armado, invasión, llámale como quieras, una guerra espantosa, ¿no? Cuando uno piensa en las guerras a través de los siglos en la humanidad. Yo creo que en general las personas del común, en las que me incluyo, yo soy una persona del común, porque evidentemente yo no soy especialista en historia,
no soy especialista en absolutamente nada que tenga que ver con lo bélico, soy especialista en filosofía, por ende en historia de la filosofía también. Historia en del los arte últimos también. años, bastantes años, 15 años, sí, en arte, en historia del arte, pero el tema bélico fue algo que siempre, siempre, siempre me apasionó. Tuve muchas incursiones de lectura en lo que es el Islam, incursiones también presenciales, porque he estado en el Islam, estuve mucho en África, y en las culturas islámicas, y me preocupa mucho la liviandad con la que la gente habla de los judíos, los cristianos, los musulmanes, los terroristas, los protestantes, los. Y en este momento la gente habla de una forma muy inocente, ¿no? Pero muy frágil y también un poco irresponsable, porque ¿sabes qué pasa? Nosotros somos gente grande, yo soy una persona muy grande, soy muy grande, tengo muchos años, y me preocupa muchísimo la juventud. Los jóvenes me interesan. Entonces, cuando los adultos hablamos y tenemos cierta ascendencia sobre los jóvenes, especialmente si somos profesores, o tenemos algo que ver con su formación, los padres, por ejemplo, ¿no es cierto? Fundamental, la familia. No se puede hablar con tanta ligereza acerca de los conflictos armados, en particular la guerra Rusia-Ucrania, que se ha desatado a principios de este año y que todavía continúa. Y que no... Vos tenés una visión diferente de la mía, ¿no? Sos más optimista, yo no. Entonces, lo que creo es que alguna pequeña cosita hay que entender. Y creo que lo primero que hay que comprender es que antes de hablar de países, de naciones, de estados, de confederación de repúblicas, de tribus unidas, de lo que quieras, ¿no? Porque esto viene de atrás, viene de la luz de Kiev, son siglos, ¿no? Son Clasificarlos siglos como los buenos y los malos, Adriana. claro, los buenos y los malos. Yo siempre digo siglos de desierto, aunque no podemos hablar de Ucrania como un desierto o Rusia como un desierto, pero tienen siglos de desierto. Mira, son pueblos que han sufrido tanto, tanto, tanto. Es decir, ante todo, el respeto reverencial por el pueblo ruso, por el pueblo ucraniano, así como, si nos vamos para atrás, por el pueblo alemán, por el pueblo inglés, por el pueblo de las Américas, por el pueblo francés, por la gente del común, la gente que entra en un conflicto bélico porque la llevan, porque se desata, porque está involucrada y porque en cierto modo tiene que tomar partido, ya sea por simpatía, por apego, por ideología, y a veces también para sobrevivir, ¿no? Entonces, a mí me parece un poquito que la gente tendría que, en general, leer un poquito nada más, de historia de Rusia e historia de Ucrania. Cuando se lee sobre la historia de Rusia y la historia de Ucrania, vos te encontrás con un montón de pueblos eslavos, mongoles involucrados. Son una sumatoria de pueblos que después se fueron constituyendo en naciones y que en este momento ya, adquirieron un estatus muy pesado. Porque muchos de esos pueblos, entre ellos Ucrania, con sus pretensiones históricas de entrar en la OTAN o la NATO, y Rusia no queriendo, porque él decía, no, Rusia no quiere en su patio trasero la OTAN, pero vos ves todos estos pueblos que conforman ahora naciones como Letonia, Lituania, Estonia, todas esas naciones, Alemania, naciones que son inclusive linderas o limítrofes con la Rusia actual, con la madre Rusia, como la Moldavia, considera Polonia, Putin. Rumania. Claro, Rumania, Rumanía, tal cual, Hungría. Todas naciones que de a poco fueron, muchas de ellas entrando en la OTAN. Entonces ya el conflicto adquiere relieves muy importantes. Pese a que, por supuesto, Rusia y Ucrania están en conflicto desde hace unos cuantos años atrás, ¿no es cierto?
y donde vos tenés en el seno y en el corazón de Ucrania gente que, a ver, se dice prorrusos, pero yo no sé si el tema pasa por prorrusos. El tema pasa porque en su corazón tienen a Rusia, es decir, están pegados, tienen familia, o han formado familia con rusos, y los rusos han formado familia con ucranianos. Tengo contacto con ucranianos ¿Me actualmente. dejás un segundo? Sí, Sí, pero sí, sí, sí. es como decir pro españoles o pro italianos. Al principio, cuando vinieron nuestros padres Claro. a la Argentina y tienen sus contactos y son pro italianos, es un absurdo. Es decir, cuando ya tienen una argentinidad. Pero bueno, dale, seguimos. Claro, entonces creo que eso es un poco lo que me preocupa, ¿no? Y que me interesó la invitación que me hiciste para dar mi opinión desde, digamos, el campo que me es propio, que es el campo de la filosofía y de la historia de la filosofía, que está totalmente entroncada y enraizada en la historia de la humanidad, porque no podés separar una de otra, pese a que los enfoques son distintos. Y eso me importó, ¿no? Es decir, reflexionar un poco acerca de la ligereza con que la gente del común, pero la gente del común, como te dije, yo también soy gente del común en temas bélicos, ¿no es cierto? Me he especializado hace muchos años, especialmente en Primera Guerra Mundial. Sé de la Segunda, pero sé mucho de la Primera. Me preocupa cómo la gente del común, a la cual pertenezco, ¿es cierto? Porque yo tengo otra especialidad, toma con tanta ligereza estos temas que tienen que ver con la guerra que se está suscitando en este momento, así como guerras que hemos pasado no hace tanto tiempo atrás, ¿no? Es decir, conflictos como los hubo en Afganistán, como fue la guerra del Golfo, como fue la guerra de Vietnam, anteriormente la guerra de Corea, es decir, las grandes guerras del siglo XX. Yo empecé a leer la Primera Guerra Mundial porque como soy muy grande y nací a mediados del siglo XX, soy muy vieja, antes de 1950 nací, a mí me pareció una especie de compromiso de honor entender mi siglo. Es decir, ¿cómo entiendo mi siglo? Básicamente mi siglo es el siglo XX. Yo en el siglo XXI estoy de regalo. Considero que estoy de regalo. Estoy vivita y coleando hasta que Dios quiera. Pero mi siglo fue el siglo XX, ¿no es cierto? Los 50, los 60, los 70, los 80, los 90. Ese fue mi siglo. Y entonces, Siglo para poder XX, Cambalache entenderlo, Nacional. Cambalache Nacional, para poder comprenderlo y comprender mis abuelos, ¿por qué vinieron de Europa? Todos españoles, mis abuelos, ¿no? Y cómo educaron a mis padres y a mis tíos y a mi familia. ¿Qué pasó con la guerra? ¿Qué pasó con la Guerra Civil Española, por ejemplo? Entonces ahí fue mi gran interés por investigar acerca de las grandes guerras y por investigar en primer lugar la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, la gente sabe muy poco de Primera Guerra Mundial. En general, todo el mundo apunta a la Segunda. Yo creo que es porque es mucho más interesante, es más atrapante por el tema de, básicamente, el nazismo, ¿no es cierto? Y después por el tema de cómo funcionó Rusia en esa Segunda Guerra Mundial, siendo aliada, por supuesto, pero jugando un papel muy importante bajo el mandato y el liderazgo de Stalin, que luego de la Segunda Guerra Mundial se queda con una parte importantísima de Europa y desata su política comunista en lo que sería la parte este de Europa y la parte oeste también, porque él llega hasta Berlín La URSS, sí. y lo Unión incluye. Soviética. La Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero la Primera Guerra Mundial es como que la gente, mira, la gente si vos le preguntás algo, ¿sabés lo que te contesta? Si vos le preguntás, ¿cuáles eran las armas de la Primera Guerra Mundial? A mí me han dicho algo así como, ¿te acordás las catapultas de la Edad Media que tiraban piedras contra los castillos? Dios mío, y la Primera Guerra Mundial poseyó y fabricó y produjo aviones,
portaaviones, barcos de porte, acorazados, gas mostaza, Dios mío, artillería pesada, la ametralladora, es decir, el armamento de la Primera Guerra Mundial, que se desata por muchísimas causas, ¿no? Entre ellas la carrera armamentista, cuyo desenlace es, por así decirlo, un detalle, porque en Europa estaba todo por explotar, 1918, 1919, que es el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque, que es un detalle en realidad, es un desencadenante. Pero cuando uno entra en la Primera Guerra Mundial y se adentra en lo que fue la Primera Guerra Mundial, vos sabés que ahora, cuando yo escucho programas serios, en particular la CNN en inglés, lo mismo en español, son emisoras muy importantes y otras, vos sabés que comparan esta guerra desatada por Rusia en su invasión a Ucrania, por los motivos que considere pertinentes o no, la comparan con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Básicamente por los movimientos de esas guerras y además por lo que se llamó básicamente en la Primera Guerra Mundial guerra de trincheras. La Primera Guerra Mundial tiene tres grandes momentos. El primer gran movimiento, primer año, que es la guerra de movimientos, desplazamiento y ubicación de tropas. Para que ustedes tengan una idea, hagamos de cuenta que yo soy un planiferio, entonces voy a marcarles el oeste de este lado y el este de este. Hay un frente occidental y un frente oriental. En ambos frentes, Alemania pelea básicamente contra Inglaterra y Francia y del otro lado contra Rusia. Lo mismo pasa en la Segunda Guerra Mundial. Y ese primer momento, que es el momento de los grandes movimientos y grandes desplazamientos y ubicaciones y toma de posiciones, a eso suceden 2 años de lo que se llamó la Guerra de Trincheras, que yo creo que es lo más espantoso que pudo haber sucedido en la historia de la humanidad. Y después sucede un tercer momento, hasta que la guerra termina, ¿no es cierto? En 1918, 1919 se firma el Pacto de Versalles, termina el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. 11, del 11 a las 11. No golpee, que se escucha. Sí. Termina la Primera Guerra Mundial, que es sugestivo, ¿no? Pero esa guerra de trincheras, por eso yo creo que a quien le interese el tema de las guerras, cualquier guerra, en particular guerra siglo XX, tiene sobrado material para consultar. Tanto... Deja picando, Adriana, porque vos lo das como obvio, y como la gente justamente no sabe, claro, no se puede contar lo que fue la guerra de trincheras, terrible. porque es tan terrible que casi que no se puede decir. Pero, no es para contar, pero algún atisbo de que estaban en las trincheras durante años, comían ratas y las ratas se los comían a ellos y sí, pisaban cadáveres. A ver, para que no quiero ser truculento, pero me parece muy truculento. Es decir, yo creo que para describir la guerra de trincheras me parece como que hay que decir que duró más o menos unos 2 años, básicamente en el frente occidental, con una proximidad de distancia notable y hasta con una proximidad afectiva y afectuosa, porque por ejemplo celebraban la Navidad, las tropas enfrentadas, dando digamos una tregua y después peleando. También tenían treguas para recoger a sus muertos y llevarlos a su terreno. Era una guerra de gran proximidad física. No tiene ningún sentido hablar de lo que eran las trincheras. De las trincheras en un momento determinado hay muchísima documentación real a la que he tenido acceso.
de los grandes reporteros de guerra de la época, no solo fotografías, sino filmaciones, películas, de todo. Pero lo que sí se puede decir es que las trincheras en un momento eran tantos los muertos de las trincheras que las paredes de las trincheras parecían tapices de muertos, que ya estaban tan aplanados que conformaban parte de las paredes. Mira, a mí, ¿sabes a qué me hizo acordar cuando leí tanto sobre la Primera Guerra Mundial? A un viaje que yo hice a Europa del Este, estando en la ciudad de Kundra Hora, que es patrimonio de la humanidad, patrimonio histórico de la humanidad, Kundra Hora. Hay una iglesia, en la República Checa está, hay una iglesia que es también patrimonio de la humanidad y que posee un hito. Viajando con una gran amiga mía, checa, ella estacionó a 3 cuadras y me dijo, mira, yo no voy a bajar y no voy a ir. Vos andá, tenés que verlo. Entonces me bajé, caminé 3 cuadras, entré en la iglesia. Y en el medio de la iglesia hay un hito. Un hito es, a ver, es la reunión de lo diverso, ¿no? Es una especie de monumento no excesivamente alto, en un pedestal, de modo que si vos te subís a ese pedestal tiene una altura un poco mayor de una persona y un tamaño un poco como si fueran 4 o 5 personas juntas. Es un hito que aparentemente es una escultura de madera lustrada, como una madera lustrada. Si vos mirás fijamente, ves una mano, un ojo, una boca, pelo. Es tremendo. Está conformado con los muertos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Es real, es tremendo. Bueno, eso eran las trincheras. Así eran las paredes de las trincheras. No tan lustradas como madera, porque ese hito está presentable al público, sino paredes de tierra, de barro, de arcilla, llovidas, empantanadas. Buah. Eso fue la Primera Guerra Mundial, con el armamento tan espantoso que uno se puede imaginar, pues ya te digo, cuando a mí me dijeron las catapultas que tiraban piedras, es de una ignorancia terrible. Eso no pasó en la Segunda Guerra Mundial. Había gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Tremendo, el armamento, ¿no? Y bueno, ni hablemos de la Segunda. La Segunda, inclusive te digo más, mira, el otro día estaba leyendo la tremenda sofisticación de la guerra biológica en la Segunda Guerra Mundial. Porque hubo un momento en el que cuando los aliados, ¿te acuerdas la famosa? Hay una especie como de competencia entre el general Patton y el general Montgomery por invadir Italia y correr a los alemanes para lo que era la línea alpina, que se llamó línea Maginot, Francia y Alemania, pero que en Italia era la línea alpina. Patton norteamericano y Montgomery inglés. Montgomery inglés. En ese momento, los italianos habían construido un sistema de bombas de agua, porque claro, los campesinos, bueno, lo que yo te decía, el pueblo. La gente estaba tan corrida del lugar, tan desposeída de su vida, de sus afectos, de su lugar, de su tierra, de sus casas, de sus cultivos, de su vida, que sobrevivían como podían. Entonces se había armado una especie de tuberías y bombas de agua para irrigar zonas que eran muy, no desérticas, pero sí, hay como se dice cuando no tenés lluvia, áridas, ¿no? Sí, porque... Los alemanes, al ver el avance impresionante de los aliados subiendo por Italia, es como si yo te dijera groseramente, porque no es así, sino como que las dan vuelta. Y entonces logra inundar, es decir, tomar agua salada y mezclarla con agua dulce. E inundar toda la zona de los aliados que avanzaban con agua salobre. En el agua salobre proliferaban los mosquitos que transmitían la malaria. Y entonces apestaron espantosamente a las tropas aliadas con malaria. Decime si eso no es guerra biológica. Y estamos hablando de algo que sucedió entre
1939 y 1945, más cerca de 1945. ¿Me dejás hacer un Sí, comillado? sí. Que en base a lo que estás diciendo, porque ahora me hiciste acordar que los norteamericanos se basan, porque no sabían por dónde entrar en Italia, para liberar Italia, ¿no? Que estaban los nazis. Como no sabían por dónde entrar en Normandía, al final entraron el día D. Pero bueno, que al final entran por Sicilia. Y cómo... Ah, la mafia. Claro, la mafia, un toque, ¿no? Lucky Luciano. Luciano, Roque Luciano, que empiezan, claro, había muchos tanos en Estados Unidos, en Nueva York, básicamente, que tenían unos contactos fantásticos, importantísimos, y no eran chicos fáciles de No, subyugar, era la mafia. era la mafia. Y entonces ayudan a los norteamericanos, la mafia siciliana, para que entren y después conforman toda al tal nivel que a Luciano, que estaba como mafioso preso, al final lo Lo mandan a liberan Sicilia. y lo mandan a Sicilia. Pero bueno, Sí. es un toque de No, humor, pero parece entre anecdótico, pero comillas. es impresionante los recursos, ¿no? Que se encuentran para poder desenvolver los movimientos de la guerra. Porque la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra quieta en el medio de trincheras, fue una guerra con movimientos permanentes, ¿no? Pero esto de la mafia es interesantísimo, es decir, No, pero tantos seguí con eso porque yo acontecimientos. te interrumpo No, y no, pero es interesante porque yo simplemente estoy mencionando hechos y acontecimientos que yo creo que podrían sorprender a cualquiera y podrían apasionar a tantos, especialmente los jóvenes, ¿no? Que no saben, no saben nada. Y mirá, te digo más, yo hace tantos años en el colegio secundario, estudié las guerras púnicas, pero sí, la sí. Primera y La Segunda de Guerra los Mundial egipcios, los persas, claro. tan poco, habiendo autores tan excelentes, ¿no? Es decir, acá atrás mío tengo libros, yo lo conseguí, no sé cómo lo conseguí, lo importé, Ese este lo libro, importaste, no sé. sí, lo importé, es la Primera Guerra Mundial de Hugh Trajan, es escocés, es un libro que está traducido, y lo conseguí usado. Y Se todos. ve que la persona que empezó a leerlo subrayó un cachito con un marcador amarillo, vino tal cual se habían comprometido a entregarlo. Es maravilloso, es muy difícil. O sea, primero tenés que ver otras cosas, ¿no? Acá atrás están las obras de Churchill, y acá hay una obra que, si ustedes, por ejemplo, van a los canales que es lo más fácil que pueden encontrar, los canales de internet, por ejemplo, de YouTube, Arte Historia u otros, hay muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Algunos pasados a color. Los mejores son los que son en color gris o sepia, porque son los originales, ¿no? Hay muchos autores que van narrando y van hablando, y son autores grosos, son profesores universitarios, son escritores de maravillosas obras. Uno de los que narra los episodios de la Segunda Guerra Mundial es Simón Sabac Montefiore, que escribe La corte del Cerrojo. Es especialista en Rusia. Él es especialista en Rusia, es una maravilla escucharlo y es una maravilla leerlo. Esa obra comienza con el suicidio de Nadia, la mujer de Stalin. Así comienza la obra de Simón Sabac Montefiore, Yo La corte del Cerrojo. Bueno, pero no es te necesario. comento que no sé por qué, porque no está en tiempo, pero acá como me está diciendo que pero tendríamos que tener más tiempo. Me sale el tiempo restante, dice 8 minutos 46. Tendríamos que Bueno, tener mucho redondeamos. más, pero bueno, sigamos hasta que Redondeamos y se vemos cuelgue. si se puede hacer algo. Bueno, en realidad te digo, yo te agradezco mucho la invitación porque he estado muchas veces en tu programa, he dictado un curso completo de filosofía, pues completo y
comprimido, ¿no? En 4 encuentros, un curso de historia de la filosofía también en 4 encuentros, que me gustó mucho. Y bueno, me agradó que me invitaras por el tema de las guerras mundiales, porque la verdad que me especialicé mucho y leí mucho y leo mucho. Y entonces me preocupa actualmente la ligereza, pero no de la gente del común que habla de la guerra, los rusos, los ucranianos, sino la ligereza de los que están en cierto modo especializados, el periodismo en general, ¿no? A ver, no el periodismo especializado, ¿no? Como por ejemplo José Levi, que es un gran reportero de guerra. Ahora ya no está más en las guerras, pero es una maravilla. Pero en general yo lo veo como muy liviano, como muy ligero, y lo que es peor, un poco como pretencioso. Porque si vos hablas desde el no saber, y hablas haciendo la pregunta, introduciendo un tema, presentando una situación, dejando para el público que lo piense, que saque sus conclusiones, o sea, ahí me parece respetuoso. Lo que no me parece respetuoso es el hablar desde el pedestal, ¿no? Desde, a ver, sí, yo soy periodista y sé todo, y no es así. Porque además dicen cada disparate y cometen cada error a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, y hablar de las otras guerras que precedieron a esta que tenemos en este momento. Y también un poquito al hablar de los grandes líderes mundiales, que yo no sé si la palabra líder les corresponde, pero creo que sí. Hitler fue un líder, deja de lado lo que opinen de él. Stalin fue un líder. Putin es un líder. Es decir, a ver, vos podés pensar que es un ángel o que es un demonio, acorde a qué lado estés. O sea, hay que pensar que muchísimos alemanes, cuando se pierde la guerra, que se entiende que Hitler se suicida y pide que su cuerpo sea cremado, muchísimos alemanes se suicidan, muchísimos. Pero no solo se suicidan, matan a toda su familia, a sus hijos, sus suicidios masivos, porque el régimen cae. Y a mí me hizo acordar muchísimo al tema de Japón, ¿no? Cuando en la Guerra del Pacífico, que bueno, la Guerra del Pacífico son palabras mayores, la Guerra del Pacífico. Cuando capturan a los civiles y los meten en las cuevas para que los americanos no los maten, y los matan igual. Pero también uno piensa los monstruos alemanes, los monstruos rusos, los monstruos, y bueno, pero ¿qué querés que te diga? Los Estados Unidos, cuando bombardea Dresden, es monstruoso. Y cuando arroja las bombas de Hiroshima y Nagasaki, es terrible. Está bien, se terminó la guerra, ¿no? Se termina la guerra. Por eso, a ver, es tan difícil hablar y es tan difícil comprender que yo creo que la actitud tiene que ser una actitud humilde, una actitud reverencial hacia el pasado, una actitud de comprensión hacia las culturas y hacia lo que ocurrió. Hay cosas que evidentemente no se pueden aceptar. Por ejemplo, el genocidio de los judíos, los campos de concentración, Auschwitz. Eso creo que no hay absolutamente alma humana que esté en condición de no condenarlo. Yo creo que de eso no se puede hablar. Eso es así. Fue un genocidio atroz. Ahora, otros aspectos de la guerra te muestran la parte más espantosa y furiosa del ser humano, ¿no? Que ya no se circunscribe a los rusos, los alemanes, los japoneses, entran también los aliados, que fueron bastante crueles e impíos. Pero bueno, era la guerra. Es la guerra, Adriana. Es la guerra. Entonces creo que ese es un poco el mensaje que yo quería dar hoy, ¿no? Dejando de lado mi especialización y mis gustos por la lectura y todas las incursiones que he hecho en las 2 guerras mundiales, en particular la primera. Yo sí de algo sé de la primera, ¿no? De la primera. Segunda sé, de Corea, de todo, pero la primera. Creo que yo quisiera poner el acento, el punto
en las personas del común para que lean un poco más, se interesen un poco más, vean un poco más de historia. Mira, acá no lo traje el planiferio, acá tengo el globo. Yo estoy vivo con el planiferio actualizado. Y viste, uno conoce el planiferio. Pero hay momentos que uno dice, a ver, pará, estoy en el planiferio. Y permanentemente estoy mirando la geografía y los puntos y los lugares. A ver, porque ayuda a comprender. Ni te hablo de la vuelta al planiferio, ¿no? Como hace mucho. La vuelta al planiferio se ha vuelto todo. Cuando en realidad el universo no tiene arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, ni costado ni nada. El universo es infinito y estamos bollando en una órbita. Pero bueno, el planiferio está puesto en esa forma y con ese norte, ese sur, ese este y ese oeste, y a eso nos hemos acostumbrado y así aprendimos. Pero creo que ese era un poco el mensaje, ¿no? Agradeciendo tu invitación, invitar a la gente a que sea un poquito más prudente, un poco más respetuosa, y que antes de hablar de los rusos, los alemanes, los americanos, los ingleses, los japoneses, piense en el pueblo ruso, lo que sufrió históricamente, el pueblo ucraniano, lo que ha sufrido, los pueblos eslavos, Japón, lo que ha sufrido. Lo que ha sufrido, a ver, el pueblo inglés, los franceses, Los es decir, franceses, 4 los años han pueblos tomado. han sufrido, pero espantosamente, y en guerras anteriores, ¿no? Por supuesto. Entonces uno tendría que ser un poquito más reverente, un poquito más humilde, un poquito más respetuoso, y ver un poquito más. Leer un poquito más, mirar un poquito más. Desde ya les digo, hay excelentísima documentación escrita, analógica, excelentísima documentación digital y excelentísima documentación audiovisual, en videos, en películas, pero no teatralizadas, actuadas, reales, reales. ¿Qué reporteros de guerra? Por Dios, lo que nos ha llegado en nuestros días de las guerras. Vos Y tenés ahí atrás a uno de mis ídolos, el libro de Winston Churchill. Esta es Primera Guerra Mundial, allí tengo segunda, esta es primera. Bueno, pero ese es... no, yo digo la segunda, porque la que me interesó más sí, a mí. vos No importa, te especializaste en la segunda, yo en la primera, acá. Claro. No, pero no lo muestre. No, Hay que aclarar, tenemos que aclarar que Winston Churchill fue Premio Nobel de Literatura. Eso te iba a decir, que Premio Nobel de Literatura, nada menos, un genio, Premio Nobel de Literatura. Un genio que además... Un genio militar. Un genio militar, un genio intelectual, un genio que supo ver la guerra de una forma maravillosa. Él pronosticó desde la Primera Guerra Mundial que se venía la Segunda Guerra Mundial. Sí, cuando termina la primera, habían en el Parque terminado de mal Versalles, él lo dice.